saludo muy especial de parte de la Oficina de Astronomía para la Educación, de parte del equipo NAEC, que como cada mes nos encontramos en este proceso del segundo seminario permanente sobre enseñanza de la astronomía, que tiene como subtítulo Construyendo Saberes Astronómicos, Formación Docente y Estrategias Didácticas. Recordemos que es nuestra segunda versión del seminario y que en esta versión ustedes nos pidieron por allá a finales del año pasado, si ustedes se acuerdan, que por favor trajéramos conferencistas que nos ayudaran con la parte disciplinar, de manera que con ese conocimiento disciplinar sobre astronomía pudiésemos hacer unos ejercicios que era formular nuestras estrategias didácticas para llevar a la clase. Entonces, por eso, digamos que tenemos esa relación con nuestro seminario en este año. Saludo a todas las instituciones que nos colaboran, que están ahí también presentes, al Observatorio Astronómico Nacional, al Observatorio Latitud, a la RAC, a las universidades. Recuerden que este seminario es certificado por dos universidades, por dos facultades de educación, que son la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja, Boyacá, y de la Universidad Surcolombiana en el Huila. Entonces, nada, agradecerles por estar acá. Gracias por siempre acompañarnos cada mes. Y bueno, vamos a dar inicio a esta cuarta sesión. Y les cuento que hoy, pues, para mí es un honor poder presentar a nuestro coordinador de NAEC y presentar precisamente esta charla que se denomina Explorando el Sol. La idea es que podamos conocer algunas cosas sobre el Sol justamente. Y la persona que nos va a estar acompañando el día de hoy es el profesor Santiago Vargas Domínguez. Él es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en astrofísica del Instituto de Astrofísica de Canarias, tiene experiencias postdoctorales en varias instituciones de Europa y Estados Unidos, es profesor asociado al Observatorio Astronómico Nacional de Colombia, lidera el equipo, el grupo de astrofísica solar y es parte del grupo también de patrimonio de oficina, del Observatorio Astronómico Nacional. Es miembro de varias sociedades científicas, entre las que están la Royal Astronomical Society, American Astronomical Society, European Astronomical Society y de la International Astronomical Union. Es autor de varios libros de divulgación científica, por lo que les pido que también, pues con este nombre, Santiago Vargas, si no lo han escuchado, porque de pronto están en otras partes de nuestra América, acá en Colombia, pues él es más popular, entonces estamos relacionados con sus investigaciones, pero si están en otras partes de Latinoamérica y no han leído al profe Santiago, lo recomiendo para que lo stalkeen por ahí en Google y puedan ver la producción académica que él tiene, que es muy interesante, muy sólida, es nuestro orgullo también en nuestra oficina de astronomía para la educación y es columnista además del periódico El Tiempo. Y como les decía, es el coordinador de este equipo NAEC que trabaja diariamente casi que sin descansar para que precisamente se pueda consolidar estas actividades de lo que tiene que ver con astronomía para la educación en Colombia. Claro, no somos los únicos que lo hacemos, pero lo estamos intentando hacer de la mejor forma y gracias al apoyo de ustedes, pues lo estamos logrando. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida y la palabra al profesor Santiago. Entonces, profesor Santiago. Perfecto, muy bien, muy buenas tardes. Gracias, Dani, por esas palabras, esa introducción. Para mí, pues es un honor hacer parte de este equipo de la coordinación del equipo de la Oficina de Astronomía para la Educación en Colombia. Llevamos ya 5 años y ustedes se han dado cuenta cómo hemos avanzado y hemos aprendido nosotros probablemente más que ustedes a lo largo de estos 5 años. Hemos hecho muchas actividades y tenemos un montón de planes y motivaciones nuevas para seguir con ustedes apoyando estos procesos de enseñanza en la escuela. Yo creo que tenemos una responsabilidad muy importante pensando en lo que va a ser el futuro de la educación en Colombia. Estamos viviendo una crisis en educación, bueno, en muchos ámbitos de la sociedad, y creo que es una gran responsabilidad la que tenemos para poder procurar que las cosas vayan mucho mejor. Y tenemos pues la motivación de nuestros estudiantes. Ellos muchas veces nos retroalimentan y de hecho tengo que contar que muchas de las conferencias que yo he dado en colegios han sido muy valiosas porque me han hecho preguntas que me han corchado literalmente, me han dejado pensando y eso es súper bonito, ¿no? Encontrar escenarios en los cuales uno puede encontrar esa retroalimentación y creo que esas preguntas de los niños y las niñas son súper interesantes. Entonces, como Dani bien mencionó, mi intención aquí es contar un poco el contenido disciplinar en torno al Sol. Voy a compartir aquí la pantalla en
pantalla completa. Perfecto. Entonces, no tenemos mucho tiempo para contar todos los aspectos que involucran al Sol. Es decir, el Sol, pues claro, es un astro muy cercano, lo tenemos con nosotros todos los días. Imagínense ustedes qué pasaría si de repente nos quedáramos sin el Sol. Si tuviéramos un día, dos o tres donde el Sol no sale, pues eso sería el caos de nuestra civilización, porque tenemos tan asumido que el Sol está siempre ahí, que muchas veces no le damos la importancia que merece. Y de hecho, cuando yo empecé a estudiar astrofísica solar, hace ya algo más de 20 años, pues la gente me decía como que, bueno, pero eso no es astronomía, porque pues uno está acostumbrado a hablar de astronomía en torno a agujeros negros, galaxias, estrellas, cúmulos de estrellas, objetos muy exóticos en el universo, y parece que nos olvidáramos del Sol y de que el Sol es el astro más importante para los seres humanos. De hecho, entonces, cuando hablamos de astronomía, el Sol debería ser como lo primero que uno tiene de referente, ¿no? El astro rey, el astro que por milenios ha estado ahí dándonos toda esa energía que necesitamos para vivir. Entonces, la intención de esta presentación es contar algunos aspectos no tan conocidos, otros más conocidos del Sol, que de hecho lo conectan con la historia, con la cultura, obviamente con la ciencia, pero con muchas áreas del conocimiento, la ingeniería, la tecnología, y dejar ahí como una semillita de algo que podemos aplicar en nuestras aulas y podemos enseñar también a los niños a valorar y apreciar cómo debe ser el Sol y también a tenerle cierto respeto, ¿no? Muchas veces abusamos, por ejemplo, de la exposición al Sol y eso tiene implicaciones muy serias. Entonces tenemos que saber que el Sol es un astro muy importante, pero que también puede ser muy peligroso. Bien, entonces todas esas facetas en torno al Sol, pues las vamos a ver desde el ámbito de la investigación que se hace en heliofísica. Esa es la manera como denominamos esta área, que también se llama astrofísica solar. Y voy a contar un poco aspectos relacionados con el pasado, el presente y el futuro, porque, como ya mencioné antes, el Sol ha sido protagonista de la historia de la humanidad y lo seguirá siendo hasta el final de nuestros días, cuando finalmente la Tierra y todo el sistema solar lleguen a su fin, porque el Sol ya se apagará y dejará de tener combustible para seguir alimentando toda la energía que provee al sistema solar. Entonces nos vamos a ir al pasado con este reloj eh, de la antigüedad para medir el tiempo con arena y vamos a irnos entonces a las primeras historias en donde uno encuentra al Sol, porque claro, el Sol siempre ha estado ahí, pero desde que nosotros tenemos registro escrito, el Sol de hecho ha estado ahí. Y aquí tenemos en el año 2100 antes de Cristo, en Mesopotamia, este poema, que es un poema muy famoso de Gilgamesh y el Sol. Gilgamesh va caminando y va buscando como la verdad absoluta y va buscando como esa fuente de energía y va recorriendo un camino donde a lo lejos encuentra el Sol. Es decir, esa referencia tan antigua, es la referencia más antigua escrita de la humanidad, ya nos conecta con la importancia del Sol como una fuente de vida, una fuente de toda la energía, de todo lo que necesitamos para poder sobrevivir. Eso es probablemente lo más antiguo que tenemos del Sol, pero también los chinos tienen registros muy poderosos de observaciones solares, todo lo que ellos aprendieron del Sol, obviamente muy relacionado también con su cultura, con los calendarios, etcétera. Y allí pues tenemos muchísimos registros interesantes. Por ejemplo, el registro más antiguo de un eclipse solar proviene del año 1200 antes de Cristo y está en registros o reportes de los chinos, incluso mucho antes de que los encontráramos en otras partes del mundo, 300 años antes de que se registrara el primer eclipse en Babilonia y 600 años antes del registro que tenemos en Europa. Es decir, que por milenios los chinos han sido los mejores observadores del Sol en la humanidad. Si contáramos pues todo lo que ha sucedido en todo el tiempo que llevamos aquí en este planeta, pues los chinos tendrían que destacar, ¿no? De hecho, poniéndole un punto jocoso, pues me gustaría pensar que por eso los chinos tienen así los ojos, ¿no? De tantas observaciones solares que hicieron sin protección, ojo, porque los chinos y muchas culturas ancestrales observaron al sol de manera inadecuada. Hoy no se nos ocurriría observar al sol a simple vista sin la debida protección.
Pero también en todas las culturas encontramos siempre esa constante del sol como una gran divinidad. Es el astro más importante para todas las culturas, fuente de adoración durante milenios, y eso, como ya lo mencioné, pues no es algo gratuito. Ya desde entonces sabíamos que si el sol no existía, si no teníamos ese sol por las mañanas, pues no íbamos a tener la posibilidad de desarrollarnos como sociedad, ni de alimentarnos, ni de todo lo que gira en torno a una sociedad. Eso desde la antigüedad y en la sociedad moderna sigue siendo así, aunque pasemos un poco inadvertidos porque lo damos por hecho. Los egipcios pues tienen su conexión muy cercana con el sol, el dios Ra de los egipcios era muy destacado, y luego vamos avanzando y la gente empieza a preguntarse por qué es el sol. Es una fuente de calor, de luz, de energía, pero hacia el año 450 antes de Cristo, Anaxágoras es uno de los que piensa que el sol es un pedazo de roca incandescente, algo muy grande, eh, y obviamente pues con un gran poder, como si fuera un pedazo de carbón que está proveyendo toda la energía que necesitamos. También empezamos a pensar en cómo el Sol está involucrado con las distancias en el universo, es decir, estamos en la Tierra, pero sabemos que hay un montón de astros afuera, y esas distancias que midieron entre la Tierra y el Sol, la Tierra y la Luna, pues se las debemos en parte a Aristarco de Samos, que en el año 250 antes de Cristo ya establece una relación de distancias y da cuenta un poco de los tamaños tan descomunales que hay en el universo. Claro, en esa época el universo era simplemente pues lo que ahora llamaríamos nuestro sistema solar, ¿no? Era lo que se veía a simple vista alrededor: el Sol, la Luna, algunos planetas, las estrellas de fondo, pero el universo en ese momento ni se nos pasaba por la cabeza que tuviera las dimensiones reales que hoy sabemos que tiene y que se salen completamente de cualquier cabeza de la época. En nuestra América precolombina, en Mesoamérica, pues también tenemos representaciones muy importantes del Sol. Aquí están algunas de las representaciones muiscas del Sol. Probablemente sean más conocidas las representaciones que hay de los aztecas, de los incas, de los mayas, pero aquí en nuestro territorio también teníamos una cercanía al Sol, y bueno, aquí hay algunas de esas relaciones. Mompox, perdón, Sogamoso es la ciudad del sol, Suamox es la ciudad del sol de los muiscas, y ahí pues tenemos algunas representaciones que de alguna manera nos conectan con ese pasado ancestral en donde la adoración al sol pues tenía que ser una constante y también era parte del día a día de estas culturas. El Templo del Sol, que también se puede visitar allí en Sogamoso, esta es una reconstrucción porque fue destruido durante la conquista, pero allí tenemos pues también una representación interesante de esa adoración y contemplación al sol. Y luego tenemos otros sitios destacados, por ejemplo, Turmequé, un pueblo muy famoso porque allí se originó este juego que nosotros conocemos bastante bien, que hemos jugado seguramente todos aquí, que se llama el tejo. Pero el tejo, que además es el deporte nacional, es probablemente uno de los únicos juegos en todo el planeta que tiene como origen la adoración al sol. Y esto es un estudio que todavía se está profundizando en él, que conecta el juego mismo del lanzamiento de un disco que en su momento era un disco de oro. Hoy evidentemente pues no es así, pero ese disco de oro se lanzaba en un movimiento que sabemos que es parabólico, pero esos movimientos representarían el movimiento del sol en el firmamento, que de hecho es diferente todos los días del año, solamente coincide un par de días, pero que el resto de días del año el sol sale por una parte y se pone por otra parte. En esta latitud en la cual nos encontramos, esas diferencias son muy, muy pequeñas, pero si nos vamos a latitudes extremas, en el norte o en el sur, pues ahí vemos considerablemente cómo cambia el movimiento del sol y la salida y la puesta de sol a lo largo del año. Entonces aquí una pues bonita conexión de nuestra cultura con la adoración al sol y con el sol mismo, ¿no? En el año 2000 el Congreso declara el tejo como deporte nacional, patrimonio cultural, y bueno, esto pues es algo que probablemente muchos de ustedes no conocían, yo conocí hace poco, me pareció muy interesante y muy, muy llamativo. Es una
cosa bastante alegórica y bonita para nosotros. Bueno, luego seguimos a lo largo de la historia, ya avanzamos un montón, pasamos varios siglos y llegamos a la época de Galileo, comienzos del siglo XVII, donde tenemos una transformación de pensamiento que está de alguna manera conectada también con el Sol y con las observaciones que hizo Galileo con su telescopio hacia 1609. Tenemos entonces acá la imagen, la secuencia, de hecho, de imágenes de Galileo, en donde él pinta el Sol, lo hace por proyección, y en el Sol, pues pinta esas manchas que están poblando todo el disco solar y que evolucionan bastante a lo largo de los días. Esta fue una de esas observaciones cruciales de Galileo porque el Sol hasta ese momento se pensaba como una esfera perfecta, un astro homogéneo, era símbolo de perfección. Y en ese momento, pues todo lo que estaba más allá de la Luna era conocido como el mundo supralunar, y lo que estaba más cerca de la Luna, el mundo sublunar, y el mundo sublunar era un mundo imperfecto donde existía de hecho el pecado, la tierra y los seres humanos parte de ese mundo imperfecto. Fíjense ustedes que hay una conexión ahí muy fuerte con la religión, con la espiritualidad, y todo lo que estaba más allá de la Luna pues era perfecto, la Luna misma y lo que veíamos en el firmamento, estrellas, el Sol. ¿Y qué significa que Galileo haya visto estas manchas en el Sol? Pues de alguna manera que el Sol es un ente corrupto o corruptible que tiene irregularidades, que no es perfecto, y eso pues causó bastante revuelo, sumado a las otras observaciones de Galileo, que no voy a entrar en detalles, pero la observación de la Luna con sus cráteres, sus valles, toda sus irregularidades, la observación de Venus, que tiene fases como la Luna, todo esto fue el insumo necesario para que el modelo que teníamos de universo, que era ese modelo geocéntrico, fuera transformado por un modelo heliocéntrico. Entonces aquí el Sol pasó de alguna manera a ser protagonista. Antes era protagonista, pero no tanto como después de Galileo, porque ya estar en el centro del universo conocido en ese momento, pues era aún más importante, era darle un protagonismo aún mayor al que ya tenía. Tampoco se conoce muy bien la historia de las observaciones que se hicieron del Sol antes de Galileo, porque pensamos que Galileo fue el primero que observó el Sol con telescopio y no es así. Eh, Hubo otras personas, como por ejemplo Thomas Harriot, un clérigo inglés que observó al Sol con telescopio y de hecho dibujó manchas solares también, pero a diferencia de Galileo, Thomas Harriot no era muy buen divulgador científico, entonces todo esto quedó oculto hasta que después de muerto, casi 70 años después de muerto, se conocieron estos archivos de Thomas Harriot, que probablemente sean las primeras observaciones de manchas solares con telescopio. Pero también tenemos otros contemporáneos como Fabricius, Schneider, que también observaron al Sol con telescopios, y mucho antes, ya en el siglo XII, tenemos observaciones a simple vista que ya muestran manchas solares muy grandes. Estas manchas solares tuvieron que verse a simple vista, evidentemente, pero la manera de observar el Sol en ese momento, para no quemarse los ojos o por lo menos no deslumbrarse, era utilizando fenómenos naturales como incendios. En los incendios, pues la ceniza tapaba un poco y filtraba esa radiación solar, y en este caso John de Worcester, él observó esto a través de un incendio muy grande que hubo en Inglaterra. Mm, claro, eso es algo que hoy no deberíamos hacer, ¿no? Ese es un, digamos, primer mensaje importante, es no observar al Sol ni siquiera cuando hay incendios que cubran perfectamente la atmósfera y que parece que filtran toda la radiación. Pues es muy peligroso porque hoy sabemos que la radiación del Sol no solamente está en el visible, sino hay otros tipos de radiación que afectan muchísimo la vista, la piel y otros órganos como el ultravioleta, pero nosotros no tenemos sensores de ultravioleta en el Sol. Entonces, si no sentimos la radiación infrarroja o visible, pues parece que no estuviera pasando nada, pero estamos afectando nuestra visión. Eso lo voy a recalcar a lo largo de la conferencia porque creo que es un mensaje muy importante para dar. Bueno, seguimos avanzando, siglo XIX, y ahí tenemos también al Sol como protagonista porque en los eclipses eh, estos grandes científicos lograron descubrir cosas fascinantes, por ejemplo, elementos químicos nuevos como el helio, que se descubre en 1868. Jules Janssen, de hecho,
fue uno de los que ideó instrumentos para la observación solar que luego dieron lugar a otros desarrollos en la sociedad, como por ejemplo el cinematógrafo. Eh, y eso es muy importante de resaltar, ¿no? Muchas de las cosas que ahora usamos o la tecnología que usamos en el siglo XX y XXI se deben a instrumentación que se originó para estudiar el Sol. Y abajo tenemos al señor Joseph Fraunhofer, que era un óptico alemán que descubrió que hay líneas oscuras en el arco iris, literalmente, porque ese es el espectro solar, y que esas líneas oscuras se corresponden con elementos químicos en la atmósfera del Sol. Entonces, cuando sale la luz del Sol, atraviesa la atmósfera solar y esos elementos se tragan ciertos colores. Y Fraunhofer descubre cuáles elementos se tragan cuáles colores, y es la primera vez entonces que hablamos del espectro de absorción, eh, que es también un insumo fundamental para la astronomía de ese momento hasta nuestros días. Entonces, mucha historia detrás de las observaciones del Sol, pero luego también aquí en el imaginario de las personas y de los científicos había un ideal y era saber de qué estaban hechas las estrellas, porque hacia finales del siglo XIX, el filósofo más reconocido del momento, que era Auguste Comte, decía que jamás los seres humanos íbamos a saber de qué estaban hechas las estrellas. Él puso como eso, como si fuera escrito en piedra. 5 años después ya estábamos empezando con la espectroscopía a saber de qué estaban hechas las estrellas, y ya hacia comienzos del siglo XX pues tenemos grandes investigadores, investigadoras como Cecilia Payne, que ya hablan de los elementos que componen una estrella, como el hidrógeno y el helio siendo los más importantes, los más abundantes, y el Sol pues como el ejemplo perfecto o más destacado de una estrella. Esos primeros años del siglo XX, o primeras décadas del siglo XX, fueron muy importantes para entender qué era el Sol, porque como mencioné antes, se pensaba que era un pedazo de carbón incandescente. Luego, hacia finales del siglo XIX, se pensaba que el Sol era caliente simplemente porque era como una bola muy grande que estaba comprimiéndose sobre sí misma, y al comprimirse, pues se calienta. Eso sucede con los gases. Cuando yo los tengo en un recipiente y empiezo a comprimir ese recipiente, pues empiezo a calentar el gas, ¿no? Si ese gas es ideal, eso se representa con una ecuación. A ver si están viendo mi presentación, ¿me confirman? No, no se ve. No, Ok. Sí, creo que se acaba de caer y no sé por qué. Ya. Listo. Listo, ahí estamos. Gracias. Entonces, en esos primeros años no se sabía muy bien qué alimentaba al Sol, qué estaba dándole al Sol toda esa energía, cómo se producía esa energía, porque el punto álgido fue el siguiente: se pensaba que el Sol, como ya mencioné antes, era algo que estaba comprimiendo materia y esa compresión causaba calentamiento, pero si el Sol fuera eso, no tendría que haber estado brillando por más de 10.000 años. Sí, digamos que todo el mundo estaba bien con esa cifra porque pues nadie había estado aquí tanto tiempo para saber si hace 10.000 años había o no Sol, hasta que se descubrieron en la Tierra fósiles que tenían miles de millones de años. Entonces, claro, ahí empezó a haber un choque muy fuerte, porque cómo es posible que la Tierra y las cosas que hay en la Tierra tengan miles de millones de años y que el Sol apenas tenga unos pocos miles de años. Porque había una teoría desde ya hacía mucho tiempo de que todo había nacido del mismo origen. Esa teoría de Laplace mencionaba que todo el sistema solar, el Sol, los planetas y todo lo que conocemos en el sistema solar se originó al mismo tiempo por el colapso de una nube de material. Entonces, ¿cómo es posible que el Sol fuera más joven y la Tierra tan vieja, teniendo el mismo origen? Imposible, ¿no? Entonces la gente empezó a pensar en que debería haber una forma más eficiente de producción de energía que hubiera alimentado al Sol durante miles de millones de años. Y ahí pues estamos en un contexto muy importante desde el punto de vista social, cultural, porque ahí es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, 1939, y como ustedes ya saben, pues Estados Unidos se organizó, un equipo muy grande de científicos fue contratado para desarrollar un proyecto de investigación llamado el Proyecto Manhattan, y en este proyecto, pues ellos estaban interesados en entender los procesos nucleares que podían dar lugar a que el Sol tuviera tanta energía
y haya vivido durante miles de millones de años. Claro, el interés político pues era desarrollar la bomba atómica. Estos científicos, en realidad muy pocos de ellos supieron que estaban trabajando en un proyecto que finalmente iba a terminar matando muchísima gente y siendo clave pues en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. En pantalla vemos a Hans Bethe, que fue uno de los líderes del proyecto Manhattan y fue el que descubrió el proceso, o de hecho dos procesos que alimentan el núcleo solar. Y esos procesos se llaman la cadena protón-protón y el proceso CNO. Y Bethe, después de la guerra, pues obviamente, como muchos otros de esos científicos, tuvo muchos problemas psicológicos porque ellos no podían aguantar esa presión de saber que habían desarrollado algo que hizo tanto daño sin haberlo planeado porque no era la intención de ellos. En 1967 le dan el Premio Nobel de Física y bueno, a partir de ahí pues tenemos ya la manera de entender el proceso por el cual las estrellas emiten energía, procesos nucleares muy complejos, pero que los entendemos bastante bien. Y esto también se complementó con la famosísima ecuación de Albert Einstein, E igual a mc cuadrado, porque resulta que, como dice Einstein, la masa y la energía son análogas. Una masa puede tener un potencial para producir energía y por eso en el Sol se calcula, se estima que 700 millones de toneladas de hidrógeno se fusionan y producen 695 millones de toneladas de helio, con un déficit de 5 millones de toneladas por segundo. Hasta que Einstein plantea esta ecuación, no se sabía qué había pasado con esos 5 millones de toneladas. Parecía que se hubieran desaparecido. Pero Einstein dice, no, se convirtieron en energía y entonces podemos calcular que cada segundo el Sol emite o produce el equivalente a 5 millones de toneladas de masa por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, un número descomunalmente grande. Más energía produce el Sol en un segundo que toda la que hemos consumido en la historia de la humanidad. Y bueno, ahí estaban ya todos los elementos para entender perfectamente cómo funciona una estrella. Ahora, seguimos tratando de entender muchas otras cosas. Una de ellas, la más importante, es por qué el Sol es más caliente afuera que en la superficie. En esa imagen que ustedes están viendo, aquí vemos un eclipse que está tapando el disco solar. Al borde vemos la cromósfera, que es una capa muy delgadita del Sol, que de hecho tiene color rojizo. Y más allá vemos la corona solar. Pues bien, la corona es miles, millones de veces, de hecho, bueno, millones no, pero cientos de miles de veces más caliente que la superficie del Sol. Si la superficie del Sol está a 6.000 grados, la corona puede llegar a 15 millones de grados. Esto es algo que todavía no tenemos respuesta porque es un poco fuera de la lógica, ¿no? La lógica nos dice que si yo estoy en un sitio con una fogata y me quiero calentar, pues me acerco a la fogata, no me alejo. Y aquí pasa lo contrario. La fuente de calor está en el centro del Sol, pero si yo me alejo más allá de la superficie, empieza a calentarse. No así en el interior solar. O sea, el interior solar sí cumple eso que pensamos y es más lógico que si yo me alejo, me empiezo a enfriar, ¿no? Pero al llegar a la superficie cambia la cuestión y ahora empiezo a calentarme. Eso es algo que estamos los astrofísicos solares tratando de entender qué pasa ahí, qué procesos ocurren para que den lugar a eso. Bueno, resulta también que el Sol es interesante porque nos ayuda a entender otras estrellas. Difícilmente, primero, como dice ahí ese mensaje, hubiéramos predicho la existencia de las estrellas. Es decir, si no fuéramos capaces de ver estrellas en el firmamento, difícilmente hubiéramos podido predecir que existían ese tipo de objetos porque son muy raros, ¿no? Una agregación de masa que alcanza una presión para que en el centro los átomos empiecen a fusionar con toda una serie de procesos muy complejos, campo magnético, etcétera. Eso es bien, bien raro. Y dentro de eso, pues el Sol ha sido, digamos que la piedra roseta para entender cómo funcionan las otras estrellas. Porque de alguna manera el Sol, pues es un objeto típico del universo. Es una estrella, las reacciones y lo que sucede en el Sol también pasa en otras estrellas. Y claro, lo bueno que tenemos es que el Sol se encuentra apenas, voy a decir así, como si fuera muy poco, a 150 millones de kilómetros. Eso es poco porque la siguiente estrella, que es Próxima Centauri, está 280.000 veces más lejos. Entonces, casi que impensable tratar de entender qué pasa en la estrella más cercana después del Sol cuando está tan, tan lejos. Mientras que en el Sol, pues tenemos un montón de física que podemos entender, podemos, de hecho, testear
y es mucho más fácil a partir de lo que sabemos del Sol, saber qué pasa en otras estrellas. Bueno, aquí estamos viendo pues un diagrama en donde el mensaje que quiero transmitir es que el Sol es una estrella con una particularidad y es que lo que más emite es luz visible. Fíjense que lo que está aquí representado es longitudes de onda, es decir, tipos de luz en el eje horizontal y en el eje vertical cantidad de luz, más o menos. Entonces, el Sol emite en todos los tipos de onda, es decir, visible, no visible. Dentro de la no visible pues está el infrarrojo, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, todo el espectro electromagnético, pero lo que más emite el Sol es visible. Y dentro de lo que más emite el Sol en el visible, el pico está por aquí en el amarillo verdoso. Por eso, cuando a uno le preguntan de qué color es el Sol, pues la pregunta es muy rara porque el Sol tiene todos los tipos de longitud de onda y dentro del visible pues tiene todos los colores, ¿cierto? Y todos los colores, pues eso en realidad es blanco, ¿no? La suma de todos los colores, gracias a los trabajos que hizo Newton en el siglo XVII, pues sabemos que el blanco contiene todos los colores. Pero si nos preguntaran cuál es el color que más emite el Sol, pues la respuesta ahí sí sería más fácil. Está entre el amarillo y el verde, amarillo verdoso. Y lo que más emite, como dije antes, es el visible. Y fíjense que nosotros lo que más vemos es el visible. Esto parece que es una consecuencia evolutiva de haber evolucionado en un sistema planetario donde el Sol es la estrella principal que emite en el visible más que en otros tipos de luz. Si nos fuéramos para otro sistema planetario donde la estrella de ese sistema no emite más en el visible, sino en el infrarrojo, probablemente seríamos más parecidos nosotros a Terminator y veríamos todo en infrarrojo, porque nosotros evolutivamente tratamos de aprovechar lo máximo de nuestra estrella. Bueno, voy a avanzar un poco más rápido porque ahora ya llegamos al tiempo presente y entonces en el tiempo presente, pues bueno, sabemos que el Sol proporciona toda la energía que mueve la Tierra porque pues todos los procesos que ocurren acá en parte, en gran medida se ven al Sol. Alguien puede decir, sí, pero también hay energías geotérmicas. Sí, eso es casi despreciable, o sea, realmente comparada con la energía solar es muy, muy poco. Y otra persona me puede decir, bueno, ¿y la energía eólica? Pues bien, la energía eólica se la debemos al sol, porque la energía eólica es parte de cambios en la velocidad y en la presión de la atmósfera debidos al cambio de temperatura por la incidencia de luz solar. Entonces, energía eólica en últimas es energía también que podemos asumir o achacar al sol. Y luego la energía fósil, ¿no? De combustibles fósiles. Todo lo que producimos, pues también es energía solar que ha estado acumulándose durante mucho tiempo, hace millones de años, en diferentes seres como dinosaurios o diferentes especies, y a lo largo de procesos geológicos de millones de años, pues se transforma en lo que ahora extraemos, que es petróleo, ¿no? O bueno, gas, etcétera. Pero fíjense que la energía que estamos sacando de ahí proviene o provino en su momento hace millones de años del Sol. No hay otra fuente en ese caso que no sea el Sol. Como ya mencioné antes, el Sol está muy cerca, esa es una ventaja. Los astrofísicos solares pues tenemos esa gran ventaja respecto a los que estudian estrellas muy distantes o galaxias muy distantes, y es que tenemos el laboratorio más cerquita. Lo ideal sería que ese laboratorio lo tuviéramos en la Tierra, como lo puede tener un químico, un biólogo, un físico, que puede reproducir experimentos en su laboratorio. Nosotros no, tenemos que esperar a que el Sol haga algo y no podemos saber cuándo lo va a hacer. Tenemos que estar ahí pendientes, preparados para tratar de indagar sobre lo que le está sucediendo. Pero bueno, estamos 280.000 veces más cerca del Sol que de Próxima Centauri, así que esa es una gran ventaja. Hoy entonces tenemos la capacidad, perdón que me fui aquí, de ver al Sol con mucho detalle. Tenemos telescopios en tierra, telescopios en globos, telescopios en el espacio, que están vigilando al Sol las 24 horas, ¿no? Eso nos da una capacidad muy buena de saber cómo está cambiando el Sol. Otra cosa es poder predecir esos cambios. Eso ya es más complicado y es uno de los sueños que tenemos como científicos solares, saber qué va a pasar con el Sol dentro de 5 minutos o mañana por la mañana. Eso sigue siendo algo que no podemos predecir. Pero lo que sí podemos saber es que el Sol tiene ciclos y esos ciclos... Ay, un segundito que hasta ahora veo que la anterior es un video. Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta cómo ese Sol está evolucionando y las manchas que vio Galileo, pues hoy las podemos detallar muy bien
podemos saber qué partes tienen, una zona más oscura que se llama la umbra, una zona de pelitos alrededor que se llama la penumbra. En breve les explicaré qué son esas manchas, algo que Galileo nunca pudo saber. Tuvieron que pasar 200 años después de muerto Galileo para que entendiéramos qué son esas manchas y ahorita ya les voy a contar. Pero las manchas están asociadas a que el Sol sea más o menos activo. La actividad solar entonces se define en función de cuántas manchas tiene el Sol hoy, mañana, pasado mañana, y ese número de manchas hemos registrado en los últimos 400 años que va aumentando y disminuyendo de manera periódica. ¿Qué significa eso? Que más o menos con un periodo regular de 11 años, el Sol está mostrándonos más manchas y menos manchas. Los periodos de más manchas se les llaman máximos solares, a los de menos manchas mínimos solares, y eso ha sido así en los últimos 400 años. Hay periodos un poco más extensos, si se dan cuenta aquí no fue de 11 años, sino 13 años. Tampoco sabemos por qué pasa eso. Y tampoco sabemos, y es muy importante, si el Sol tiene periodos más grandes, periodos envolventes que sean de milenios, porque claro, apenas llevamos 400 años registrando estas manchas en el Sol. Parece poco, pero en realidad es mucho, ¿no? De hecho, el registro de manchas solares es el experimento más antiguo en la historia de la humanidad que seguimos haciendo de manera regular, todos los días. Y eso pues es algo muy interesante. Aquí está el resumen de los últimos 400 años de registro de manchas solares y lo que llama más la atención acá es esta zona plana donde prácticamente no hubo manchas por un periodo de casi 80 años, desde, bueno, la segunda mitad del siglo XVII hasta bien entrado el siglo XVIII. Entonces mucha gente pues asume que ahí pasó algo raro con el Sol. Hay un debate muy fuerte porque en esa época hubo una pequeña edad de hielo, pero esa pequeña edad de hielo estuvo muy localizada principalmente en Europa. En otras partes no era así. Entonces no podemos hacer una correlación directa de que si el Sol no tiene manchas, entonces la Tierra va a entrar en una época de mucho frío que puede llevar a una glaciación. No es así, pero sí pasó algo raro ahí que todavía no entendemos muy bien. Otros dicen que en esa época, pues los observadores estaban principalmente en Europa y Europa, pues no es que se reconozca por tener unos cielos supremamente despejados, como Bogotá más o menos. Entonces muchos dicen que simplemente no hubo posibilidad de observar el sol porque estaba nublado. Pero otros dicen, bueno, pero es que eso está bien para unos días, unos años, pero nublado 80 años, pues tampoco, ¿no? No se explica muy bien. Pues este es uno de los grandes debates en torno a cómo la actividad solar tiene influencia sobre el clima en la Tierra. Lo que sí es cierto es que entre el máximo solar y el mínimo solar, las diferencias en la cantidad de radiación que nos llega en promedio son apenas del 0,1%. Esas diferencias entre el momento de mayor actividad solar y el de mínima actividad solar son muy bajitas, 0,1%, para explicar los cambios que está teniendo la Tierra y su atmósfera y todo el entorno del clima. Bien, las manchas hoy las vemos de esta manera, que seguramente Galileo hubiera dado todo lo que tuviera a su alcance por ver una mancha así como la están viendo ustedes ahora, con una umbra, una penumbra, una zona alrededor que está llena de, parecen granitos de café, de hecho se llama granulación, y fíjense ustedes el tamaño que tiene todo eso. La granulación, lo puedo mencionar ya de una vez, no es otra cosa que el efecto de la convección en la superficie del Sol. ¿Qué es la convección? Es un proceso por el cual la energía se transporta y el ejemplo más cotidiano es calentar una olla con agua caliente y el agua cuando está hirviendo empieza a generar celdas convectivas que son burbujitas, ¿no? Entonces las llamamos ebullición. Esto es como si la superficie del Sol estuviera en ebullición, pero la diferencia es que aquí la ebullición estaría ocurriendo a 6000 grados Celsius, mientras que en la olla con agua pues a 100 grados. Ahora, las manchas que parecen oscuras realmente no son oscuras. Esa zona negra que ustedes vieron ahí antes, esa zona, si puedo volver, esa zona negra que ustedes vieron antes realmente es muy brillante. Es tan brillante que puede ser equivalente a 50 veces el brillo de la luna llena. ¿Por qué la vemos entonces oscura? Pues es simplemente un problema de contraste. Lo que nos está diciendo eso es que la estamos comparando con algo que es muy brillante. Hay un segundo. Ya.
La estamos comparando con algo que es muy brillante, y por eso se ve oscura, pero realmente es tan brillante como 50 veces la luna llena. Me estoy refiriendo a esa zona que mostré antes, que es para atrás. Algo me pasó aquí un segundito, que algo me está fallando. Listo, ahí está. Bueno, muy bien, entonces estoy aquí confirmando, estoy viendo en otra pantalla lo que ustedes están viendo y por alguna razón no me muestra bien esto, pero bueno, vamos a seguir así. Listo. Entonces, las manchas solares pues son, digamos que estructuras muy complejas que se forman en la superficie del Sol, que hacen que el Sol en ciertas regiones sea más frío. La temperatura de la mancha puede ser 2000 grados menor a la de la fotosfera, se llama circundante. Y aquí vemos esta imagen donde está la mancha. De hecho, esta fue una de las manchas grandes del ciclo solar anterior, pero esto que estamos viendo aquí en amarillo y la mancha sucede en la superficie del Sol. Si yo me alejo un poquito más, la siguiente capa ya es muy diferente. Fíjense ustedes cómo esta especie de tomografía solar que nos lleva de la superficie a las capas más externas del Sol nos muestra cómo la mancha que está aquí en la superficie es muy brillante en capas más altas. Y eso está relacionado con el hecho de que la mancha está hecha de campo magnético. Literalmente es una fuente de campo magnético y ese campo magnético sale del Sol, sube a la superficie, atraviesa todas las capas y empieza a tener efectos en la atmósfera solar que generan mucha liberación de energía. Esto entonces es una muestra de que en la corona solar, en este caso, la característica del máximo y el mínimo solar es que en el mínimo solar prácticamente no hay actividad coronal. Está como si el Sol estuviera apagadito. A lo largo de los años, bueno, es en dirección contraria, ¿no? Empezamos en 1996, que fue el ciclo solar 23, mínimo solar, aumenta, máximo solar hacia el 2003, 2002, 2003. Fíjense la cantidad de emisión que está teniendo el Sol y de repente se empieza como a apagar y otra vez continúa el ciclo. Aquí tenemos 2 ciclos solares completos de 11 añitos, ¿no? Pero vuelvo y repito, la cosa más interesante es que entre el máximo solar y el mínimo solar en promedio, y esto es importante decirlo, las variaciones solamente son del 0,1% en la cantidad de radiación que sale del Sol. Bueno, aquí tenemos ya pues imágenes tomadas con telescopios, en este caso este telescopio está en el espacio y nos permiten detallar esas erupciones solares en donde la materia es eyectada a una velocidad supersónica, puede llegar a miles, en algunos casos millones de kilómetros de distancia, o sea, alejarse tanto del Sol como millones de kilómetros. Mucha materia vuelve a caer porque obviamente el Sol tiene una gravedad enorme. La gravedad del Sol es como 600 G. Eso significa que pues la materia trata de caer nuevamente por simplemente su propio peso. Bueno, cada vez que pongo un video empieza a fallar esto. Ay. Listo. Bueno, pero mencioné solamente por encima el campo magnético y deberíamos resaltarlo porque es lo más importante en el Sol si hablamos de la actividad solar. Si el Sol no tuviera campo magnético, sería supremamente aburrido. No tendría manchas, no tendría actividad, probablemente nosotros no estaríamos acá tampoco, porque gran parte del entorno alrededor del Sol está protegido por el campo magnético solar. Le llamamos la heliosfera. Eso va a ser tema de la última parte de esta conferencia, donde hablemos de el clima espacial y cómo el Sol nos protege de otros tipos de radiación muy potentes que están fuera de la galaxia. Pero ese campo magnético del Sol no es tan simple como un dipolo, como lo que vemos acá, que en el caso de la Tierra funciona de esa manera. Tenemos un polo norte, un polo sur. Lo puse así patas arriba porque en el Sol esos polos se invierten cada 11 años. Entonces, cada 11 años lo que es sur va a ser norte
y en los siguientes 11 años vuelve a la configuración inicial, y a eso lo llamamos el ciclo magnético del Sol, que es entonces de 22 años. ¿Por qué sucede eso? Sigue siendo también un tema de investigación, no tenemos certeza sobre cómo un objeto tan grande como 1 millón de veces la Tierra, en escasos 11 años, invierte toda su polaridad. Es decir, que en la vida promedio de un ser humano, pues el Sol puede tener 7, 8 cambios de polaridad, y esos cambios son bestiales, ¿no? Es cambiar toda la configuración del campo magnético de ese objeto tan, tan grande. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Bien. Perdón, Entonces ya... una preguntita esta. Entonces, si en estas radiaciones, esas explosiones que mostraste ahorita, se van, algunas no regresan al Sol, entonces implica también que el Sol va disminuyendo de tamaño, no solo por gasto de sus gases, sino también por pérdida de ese material. Sí, muy buena apreciación. Efectivamente, eso sucede, pero es como quitarle un pelo a un gato. O sea, si fuera por eso, el Sol viviría muchísimo, muchísimo más. Entonces sí hay pérdida de masa, pero el Sol tiene tanta masa que es casi despreciable. Es decir, no tenemos en cuenta esa reducción en tamaño del Sol por toda la masa que está saliendo, pero sí es considerable para escalas humanas. Claro, eso puede tener la masa de la Tierra, una erupción de esas saliendo del Sol. Sí, muy buena apreciación. Bueno, ahora entonces quiero mostrarles este video en donde vamos a ver cómo el Sol tiene algo interesantísimo, y es que su campo magnético en el interior, que debería estar así muy bonito, muy organizado de norte a sur, empieza a retorcerse. Y ese retorcimiento tiene una razón, y es que el Sol no es un sólido y no gira como la Tierra. No es un objeto monolítico, sino que es un objeto fluido, es plasma, y el plasma fluye. Entonces resulta que el ecuador del Sol se mueve más rápido que los polos, que las zonas polares. Y eso hace entonces que el campo magnético, que debería ser muy organizado, se entorcha como un resorte. Y cuando uno entorcha un resorte, o los que aquí jugaron con juguetes de cuerda, recuerden que uno le daba cuerda al juguete, y si uno se pasaba un poquito, la cuerda reventaba, ¿no? Entonces dañamos el juguete porque reventó la cuerda. Claro, estamos acumulando en el caso del juguete de cuerda energía elástica, potencial elástica. En el caso del Sol se llama energía magnética, y eso genera unas tensiones. Y entonces la tensión magnética, vuelvo a repetir aquí el video, es lo que se genera cuando ya esas líneas empiezan a entorcharse tanto que pierden estabilidad. Y esas inestabilidades magnéticas hacen que esas líneas puedan cruzar la superficie y finalmente salgan, y ahí es donde se forman las manchas. Entonces aquí vamos a ver, por aquí empiezan a salir líneas, vamos a ver por dónde empiezan a salir. Aquí, ahí se están formando las manchas solares. Entonces, las manchas son una consecuencia de todo lo que está pasando en el interior solar, que no entendemos todavía muy bien, que no podemos ver, porque todo lo que está de la superficie hacia el centro es oculto. Ahí la luz está atrapada completamente. Y eso es uno de los temas interesantes de investigación. Entonces, las manchas, como nos muestra esta animación, esto sí no es un video real, sino una animación. Si nos metemos bajo la superficie del Sol, la mancha es esa fuente de campo magnético que sale, y al cruzar la superficie va a tener dos pies. De hecho, el nombre que usamos es justamente ese, los pies del bucle. Esto es un bucle y estos son los pies del bucle. Y de ahí para allá, pues, suceden muchas cosas. Hay otro fenómeno físico sobre el cual también tenemos muchas incertidumbres, que se llama reconexión magnética. Fíjense que todo el tiempo estoy diciéndoles no sabemos, no sabemos, no sabemos, justamente porque ese es lo que estamos tratando de profundizar y de investigar. Hay muchas cosas, muchos misterios todavía en el funcionamiento del Sol y en los procesos físicos que ocurren ahí. Vuelvo a repetir esto. Entonces vuelvo y repito, esto es emergencia de campo magnético del interior solar, cruza la superficie. Aquí ya estaríamos en la atmósfera del Sol, y aquí van a ver ustedes la reconexión magnética, que sucede cuando el campo magnético se cruza con el mismo, y eso libera energía.
Esto se está estudiando en laboratorios aquí en la Tierra, porque esto no solamente le pasa al Sol, esto le pasa a cualquier plasma que tenga campo magnético. Eso se llama un plasma magnetizado. Bueno, es que pongo un videito, se me destortola esto. Bien, entonces, para ponerle un poquito de terminología al tema, ¿cómo llamarían ustedes a algo en donde hay magnetismo, hay un plasma fluido y se mueve? Pues magnetohidrodinámica. No somos muy creativos los científicos. Magnetohidrodinámica es esa rama de investigación dentro de la física que trabaja con fluidos magnetizados que se mueven. Bueno, si es fluido ya tiene la capacidad de movimiento. Pero magnetohidrodinámica es una de las áreas más complejas de la física. Tiene unas ecuaciones bastante complejas en el espacio tridimensional y con todo eso estamos tratando de estudiar esto que es una representación de todos los campos magnéticos de la superficie del Sol, que es esta línea que está abajo, hacia arriba. Entonces, fíjense ustedes que no es nada trivial, ¿no? Ahí tenemos un montón de líneas de campo magnético de diferentes escalas, unas líneas como que salen y no vuelven a entrar, otras entran sobre sí mismo. Todo eso está a una temperatura muy elevada, hay choques, es entonces bien complejo estudiar eso, tanto así que los que estudiamos el Sol nos especializamos en una región. Entonces yo, por ejemplo, me especializo en estudiar cómo el Sol emerge a la superficie. Hay otros que estudian las cosas que suceden más arriba, en la corona. Pero bueno, estamos tratando de unir todo lo que pasa abajo con lo que pasa arriba para completar este rompecabezas de actividad solar. Veamos más videos porque si uno habla del Sol, pues tiene que hablar de las imágenes que podemos tomar del Sol. Y todas estas imágenes que ustedes están viendo son tomadas con un telescopio en el espacio y fíjense que cambia mucho el Sol, pero ahí estamos haciendo una tomografía solar. O sea, literalmente aquí estamos yendo de la superficie, pasando por la cromósfera a la corona y conectando todo lo que pasa ahí. Entonces somos como, digamos, cirujanos de la atmósfera solar tratando de enlazar lo que pasa en una parte del Sol con todo lo que se conecta hasta la superficie y entender todo ese proceso. A eso nos dedicamos. Esa misma secuencia, pues aquí la pueden ver ya sin que les dé epilepsia. Entonces aquí vamos pasando por todas las capas y fíjense que cada una tiene una característica y una temperatura. Entonces esto es muy interesante. La superficie del Sol está a 6000 Kelvin. Si nos alejamos un poquito, 10.000. Y fíjense cómo se ve ahora. Y seguimos alejándonos, 50.000, 600.000, 1.000.000 de Kelvin. Y seguimos avanzando, 2.5 millones, 6 millones, 10 millones. Los colores son una paleta puesta artificialmente. Esto es importante aclararlo. Y mucha gente pues nos dice es que ustedes están engañando al público porque esto es falso, ¿no? Estos colores son falsos. Sí, claro que son falsos porque es que esto no es luz visible. Si nosotros pusiéramos esto en luz visible, pues no veríamos nada, ¿no? Porque estos son emisiones en otros tipos de luz. Lo único que veríamos sería esto, que es lo único es que está en luz visible, amarillito. Pero ni esta, ni ninguna de las que están acá es radiación en el visible, esto es ultravioleta. Entonces los colores son una herramienta para que nosotros podamos distinguir y cada vez que vemos este color, pues ya sabemos que esto es una radiación con una longitud de onda de 304 Angstroms a 50.000 Kelvin. Es como esa referencia que nosotros tenemos para nuestras investigaciones. Cuando vemos esta imagen, esta sí me detengo un momentito, blanco y negro, esta es una imagen que se saca a partir de la polarización de la luz. No tengo tiempo para entrar en detalles, pero bueno, la polarización de la luz es la que nos permite con esas gafitas en el cine 3D ver en 3 dimensiones, ¿no? Porque por un lado entra luz con una polarización, por el ojo derecho y por el ojo izquierdo luz con otra polarización. Pues bien, nosotros usamos esa polarización para inferir el campo magnético. Entonces resulta que lo que ven aquí ustedes en blanco es una zona por la cual está saliendo una fuente de campo magnético del Sol y lo negro por donde entra. Entonces fíjense lo interesante. Todo lo blanco sale el campo magnético, sale de sus pantallas y en el negro está entrando. Y el campo magnético es supremamente esencial, como ustedes ya pudieron ver, para saber qué está pasando con el Sol, porque es el alma del Sol, es el campo magnético.
Cosas que, como ya dije, son misteriosas. ¿Por qué la temperatura del Sol aumenta tanto? Se pega un brinco acá tremendo en apenas 400 kilómetros. En 400 kilómetros, que eso no es nada. Eso es como ir de Bogotá a Cúcuta. El Sol aumenta su temperatura 1.000.000 de grados. Eso es tremendo, ¿no? De forma jocosa, un amigo me decía, no, pero pues de Bogotá a Cúcuta también es como 1.000.000 de grados de diferencia. Bueno, bien. ¿Cómo observamos al Sol? Pues con telescopios muy modernos. Tenemos este telescopio, yo estuve aquí trabajando un año, está en el sur de California, y allí tenemos un súper telescopio de 4 metros, perdón, de 1.6 metros de diámetro. Imagínense ustedes, el que tenemos en la Nacional es de 48 centímetros y es para ver estrellitas. Este es para ver el Sol y es 3 veces más grande. Con este telescopio uno puede ver cosas tan chiquitas como Bogotá en el Sol. Y fíjense la cantidad de imágenes, 360.000 imágenes por hora. Esto nos permite ver las manchas que les mostré con este nivel de detalle. O sea, esto es un pedacito de adentro. Es como si hiciéramos ahí un zoom sobre una mancha solar y todo lo que está ocurriendo allá adentro. Entonces, esto ya nos lleva a otra escala del comportamiento del Sol, que es entender procesos ya supremamente chiquitos del tamaño de Bogotá. Es lo más pequeño que ven ahí. Bueno, y les tengo una noticia y es que la próxima semana se liberan las imágenes del que ahora mismo es el telescopio más potente para ver el Sol, que es un telescopio el doble de grande, de 4 metros, que está en Hawái. Ese telescopio se inauguró hace poco y mañana, no, perdón, la otra semana, primicia, salen las imágenes más detalladas de la superficie del Sol que hayamos visto en la vida. Vamos a ver cosas tan pequeñas como 10 kilómetros en la superficie del Sol, como ir en Bogotá de la Candelaria a Usaquén. Eso va a ser fascinante. Estamos tratando de meterle los dientes a esos datos para poder estudiarlos en detalle y creo que lo vamos a lograr. Bueno, más cosas que se pueden ver, pero ya en la atmósfera del Sol, no en la superficie, sino más arriba. Fíjense ese montón de pelitos, eso es campo magnético. Y aquí hay como un tsunami que está arrasando ahí con una parte. Es muy complejo, esa es la moraleja, estudiar todo lo que pasa en el Sol y tenemos que simplificar las cosas y irnos con una cosita o con otra cosita, pero nuestro sueño es entender algún día todos esos procesos de manera articulada. Otra imagen más, esto que ven aquí es el borde del Sol, eso se llama el limbo solar, y esto es como ver de perfil todos esos campos magnéticos. Y fíjense que cae material, ¿no? Esto le llamamos lluvia coronal. En el Sol llueve, pero esa lluvia viaja a velocidades supersónicas y tiene miles de grados de temperatura. O sea, un paragüitas no serviría para mucho. ¿Qué más cosas hay en el Sol que hemos descubierto recientemente? Tornados. En el Sol hay huracanes, tornados, y esos tornados afectan todo lo que está alrededor. Estos tornados son cientos de veces más grandes que un huracán en la Tierra. Y fíjense ustedes esta imagen real del efecto de ese tsunami en el Sol. La Tierra, para que se hagan una idea, es tan grande como la flechita que tengo ahí en el centro. Entonces, estos tsunamis arrasan y cambian las propiedades de toda la superficie del Sol y pueden llegar incluso a tener efectos sobre la cara contraria, sobre toda la superficie solar. Aquí vemos también esos tornados en la superficie del Sol, que es la fotosfera, no se ven tan bien, pero en la cromósfera sí se ven aquí como empiezan a girar. Bueno, eso tiene un montón de propiedades interesantes que afectan toda la atmósfera del Sol. Entonces, fíjense acá como esta tomografía ahora nos muestra todas las configuraciones de ese tsunami desde abajo hasta arriba. Esto pues es el tamaño de Europa de referencia. Y lo interesante es que esos tsunamis no solamente afectan la superficie, sino también el interior. Así como cuando en la Tierra hay sismos y esos sismos pues viajan por el interior de la Tierra y nos dicen qué propiedades hay en el interior de la Tierra. La única manera que tenemos para estudiar el interior del Sol es a través de esos tsunamis y de todas esas ondas. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo se propaguen y cuánto tiempo tarden en llegar a otro lado, pues uno sabe las propiedades del interior solar. Lo mismo que aplicamos en la Tierra con la sismología, pero aquí lo llamamos heliosismología. Y esta técnica se está aplicando hace muy pocos años a estrellas también, y lo llamamos astereosismología. Bueno, ya para cerrar, porque, bueno, antes de cerrar, tengo ahí 5 minuticos que les voy a dar un
unas ideas bien interesantes para poder ver imágenes del Sol y analizarlas rápidamente con un software que es gratuito y que probablemente sea de interés para muchos. Pero en esta última parte del clima espacial, pues es hablar de cómo el Sol afecta a la Tierra y cómo la Tierra tiene que protegerse, primero con un campo magnético muy fuerte y segundo con una atmósfera. Si no tuviéramos campo magnético, estaríamos como la Luna o como objetos que están prácticamente inhabitados, obviamente, con unas características muy, muy extremas para la vida, ¿no? La vida se da gracias a que nos protegemos como planeta de todas estas emisiones del Sol que llegan, obviamente afectan y desvían el campo magnético. Fíjense que parece como un cometa, tiene una cola muy extensa a la derecha porque eso es la parte que el Sol va arrastrando, pero también aquí tenemos efectos más conocidos como las auroras, en donde vemos la consecuencia de que las partículas que son desviadas por el campo magnético de la Tierra pueden llegar a las zonas polares. Esto le llamamos una nube magnetizada. Aquí la magnetosfera empieza a detener estas partículas y toda esta emisión de alta energía, y finalmente esas partículas pueden depositarse en las zonas polares y formar pues los llamados óvalos aurorales, que pueden ser más grandes o más pequeños, y las consecuentes auroras boreales o australes, que no tienen ningún efecto negativo, ¿no? De hecho, la luz que estamos viendo ahí no es de átomos del Sol, sino es de átomos de la atmósfera de la Tierra que son excitados a la llegada de las partículas del Sol. Es decir, el efecto del Sol es que energiza todos esos átomos y esos átomos, después de estar energizados, llegan nuevamente a su estado natural emitiendo luz. Dependiendo del color, pues sabemos qué elemento es el que está emitiendo. Por eso, si no hubiera atmósfera, pues no tendríamos auroras. En el año 1859 tuvimos un evento muy fuerte en donde en Inglaterra este señor Richard Carrington, un astrónomo aficionado, pintó esto que estaba viendo en el Sol, una mancha solar descomunal, pero a los pocos días, 1 o 2 días, el telégrafo, que era el medio de comunicación de la época, se vino abajo en Estados Unidos y en Europa, y afortunadamente pues no había más medios de comunicación avanzados, no habían satélites, no habían astronautas ni redes de comunicación sofisticadas, porque si eso llegara a pasar hoy en día, pues las consecuencias serían nefastas para los sistemas de comunicación. Hoy en día tenemos alrededor de 13.000 satélites orbitando el planeta y esos están expuestos directamente a todo el influjo de el material solar. No solamente es material, también es radiación. Recuerden que en el universo tenemos radiación, que es luz, y materia, por otro lado, que son partículas como protones, electrones. Pues bien, todo lo que está allá afuera está expuesto a eso. Entonces, lo que llamamos clima espacial es entender cuáles son las afectaciones por tormentas solares sobre todo, es decir, sobre instrumentos que tenemos ahí, sobre vuelos o viajes en avión, pero también sobre cosas que están a nivel del suelo. Resulta que las tormentas solares generan cambios en la magnetosfera de la Tierra y eso induce corrientes. Se llaman corrientes geomagnéticas inducidas, y esas corrientes pueden generar que tuberías se oxiden porque pasa por ahí un montón de cargas eléctricas y el material se siente afectado, y consecuencias incluso también a nivel de salud, que podemos comentar si alguien tiene interés al final. Pero esto puede afectarnos también a nuestra fisiología. Bueno, ya me quedan solamente algunas imágenes de misiones que en este momento están observando y explorando el Sol. Solar Orbiter se acerca tanto como 6 millones de kilómetros al Sol. Recuerden que la Tierra está a 150, o sea, ahí estamos en las barbas del Sol mirándolo en detalle. Y todas estas misiones y muchas más que vendrán van a tratar de mapear todo el entorno, tanto en el Sol como en el medio interplanetario, como el entorno cercano a la Tierra, para saber exactamente cómo nos está afectando el Sol, casi que en una cuadrícula tridimensional perfecta, es decir, tener todo completamente mapeado. Esto es como si yo quiero registrar el clima perfectamente en Colombia, pues tendría que poner una estación meteorológica cada 100 metros para cuantificar exactamente el efecto del clima, y en este caso es el clima espacial el que nos interesa. Este es el telescopio que les contaba. Este telescopio está en Hawái, 4 metros de diámetro solo para ver el Sol, y estas son las imágenes que teníamos
del 2019 cuando fue inaugurado. Esta fue la primera luz, pero les cuento que las de ahora no tienen nada que ver, son muchísimo mejores porque cambiaron las cámaras, una revolución. Pero aquí ya veíamos cositas fascinantes, ¿no? Me voy a acercar aquí para que ustedes se den cuenta de lo que les digo, de cositas del tamaño de Bogotá, que son esos puntitos brillantes moviéndose. Pues las imágenes que vamos a ver próximamente son espectaculares. Hay planes para seguir construyendo telescopios solares avanzados. Estos son planes para un observatorio en Canarias, donde yo estuve allá haciendo mi doctorado. Y bueno, la intención es saber cuándo el Sol va a lanzar una de esas erupciones también. Esta emisión de alta energía, que fue la que sucedió en 1859 y que sucede cada vez que hay máximo solar, pues pueden ser fatales también para, por ejemplo, una misión espacial. Si nos vamos a la Luna o nos aventuramos algún día a Marte, en medio del camino, una de estas eventos de actividad solar puede dañar la misión completamente, o sea, quemar los circuitos integrados, etcétera, porque eso ya ha pasado en la Tierra. Todavía no tenemos pues ninguna consecuencia nefasta en viajes al espacio, pero eso podría suceder. Y en el pasado también ha ocurrido. Gracias al registro en los árboles, esta rama de la ciencia se llama dendrocronología, no solamente los árboles dan una idea sobre su edad a través de los anillos, sino que ahí queda registrado todos los cambios en el entorno en el cual vivió ese árbol. Y ahí se han registrado ya evidencias de tormentas solares muy potentes en el 660 a.C. y bueno, en épocas más recientes también. Esto es un área de investigación interesante. En Colombia estamos procurando tener un instrumento de monitoreo de clima espacial, que en esencia es un telescopio binocular o dos telescopios. Este es un proyecto que desde hace ya 5 años estamos tratando de promover con la Universidad Sergio Arboleda, con otros observatorios. Y bueno, necesitamos financiación para tener este instrumento que registraría el Sol y se uniría a una red de 22 instrumentos en todo el mundo para ver al Sol las 24 horas y poder tener la manera de hacer esa tomografía solar con este instrumento. Este es como el corazón. Se llama un filtro magneto-óptico. O sea, esto tiene también una instrumentación y una ingeniería muy avanzadas. Si logramos eso, pues entraríamos a esa red internacional. Preguntas, pues hay muchas, ¿no? ¿Cómo se calienta la corona del Sol? ¿Cómo podemos predecir qué va a pasar con el Sol dentro de 5 minutos o dentro de una semana? Poder saber cómo entender el clima espacial y predecirlo también. No tenemos mucha idea sobre cómo las fulguraciones generan y transportan energía, porque vuelvo y repito, aquí hay algo que se llama reconexión magnética, que es un fenómeno físico poco entendido, que estamos incluso tratando de entender en laboratorios de física. Cómo se genera el campo magnético solar, eso sigue siendo también algo que no está completamente entendido, por qué hay esa inversión cada 11 años y por qué hay un ciclo solar de 11 años. Eso, pues, son parte de las preguntas que tenemos. Como se dan cuenta, pues casi que más preguntas que respuestas, lo cual pues nos motiva a seguir avanzando en el conocimiento del Sol. Y permítanme entonces ahora compartirles algo interesante y es como la tarea que les voy a dejar. Y es la siguiente: hay una página que ustedes pueden buscar en su navegador que se llama JHelioViewer. A ver si la ponemos por aquí un segundito. Listo, ahí la voy a compartir. Entonces ustedes ponen en Google JHelioViewer. Esto es un software desarrollado durante muchos años y que se va actualizando con el tiempo para poder explorar imágenes del Sol en tiempo real, pero también del pasado, y poder hacer cosas muy sencillas, como por ejemplo videos, medir cosas. Creo que para el aula, y de hecho yo tengo varios talleres al respecto, es muy interesante. Entonces les pongo la página, pero quiero mostrarles el software. Una vez se lo descargan, en cualquier plataforma lo pueden descargar. Una vez lo descargan, entonces se abre. A ver, un segundo, que no me deja seleccionar el... Un segundito. Un segundo. Pero bueno, pueden ir buscándolo. Aquí está. Entonces, se abre este software y es una ventanita bastante completa en un montón de cosas avanzadas que tiene, pero hay manuales también para entender cada una de esas cosas. Lo interesante, lo más fácil de hacer es aquí colocar una fecha
Entonces ustedes tienen la posibilidad de acceder a un calendario, colocan una fecha. Por ejemplo, yo quiero ver qué ha pasado con el sol en la última semana. Entonces, desde el domingo primero hasta hoy, 9, voy a ver qué le pasa al sol. Pero para eso tengo que decir, bueno, ¿qué instrumento quiero ver? ¿Qué telescopio? Porque hay muchos telescopios que están cargados aquí. Entonces nos vamos a ir con el telescopio más interesante porque se ve todo el disco solar. Se llama SDO. Esto es Observatorio de Dinámica Solar. Y ahí ese telescopio tiene muchos instrumentos. Entonces digamos que yo quiero ver el sol en la superficie solar. Entonces eso se llama continuo. Entonces le voy a dar continuo y le doy clic y él empieza aquí a buscar imágenes. Busca imágenes y entonces aquí va una barrita que debe ir avanzando. Vamos a ver. Pero bueno, está cargando las imágenes. Ahí están cargadas las imágenes y ahora hay una barrita aquí avanzando. Cuando se complete la barrita, significa que cargó 96 imágenes del sol de la última semana. Si queremos ver esto mejor, pues le puedo quitar ahí la cuadrícula, puedo hacerle zoom, le puedo quitar si quiere esta vista pequeña también. Y ahora sí podemos hacer play. Entonces vamos a correr esa película para ver qué ha pasado con el sol en la última semana. 10 segundos, corro la película. Y lo primero que podemos ver es que hay un montón de manchitas, ¿no? Estamos cerca al máximo solar. El máximo ya pasó hace unos meses, pero seguimos con alta actividad solar. Y ahora sí, voy avanzando. Ahí está toda la semana. Puedo coger la barra y moverla manualmente. Y entonces puedo ver qué está pasando. Si quiero hacer zoom a una región y quedarme en esa región, entonces le puedo dar aquí una función que se llama track. Eso significa que esto que está viendo en pantalla lo va a dejar fijo. Y voy a poder ver cómo evolucionó esa región en toda la semana. Fíjense que esa región está desapareciendo. O sea, voy a devolverme, comenzó muy fuerte aquí y se está perdiendo. ¿Eso qué significa? Que el campo magnético se está difuminando, está perdiéndose o en el interior solar o salió afuera. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Jamie, no, nombre completo. Sí, Sí, profe. adelante. Mucho gusto, Jason Méndez. Jason, hola, solo veía la J. Una consultica. Ahora, Sí. en estos momentos vean las noticias y en Canadá, en el norte de América, hay bastante, o sea, el clima está bastante alterado. Hay Sí. incendios, el calor está abrumante. Y me vengo aquí al trópico, al centro, donde, por ejemplo, caso Colombia, hay demasiada lluvia. Sí. Estos comportamientos del clima, lo mencionaba hace un momento, pueden de cierta manera depender de esa actividad solar. O sea, digamos que el Sol está en bastante actividad solar y esa energía o esos campos magnéticos que nos llegan aquí al planeta, de cierta manera estarían alterando ese clima. Pero entonces, ¿por qué el comportamiento hacia el norte del calor y en el trópico el tema de las lluvias y el frío? Sí, buena pregunta porque es justamente el debate que se está dando en la actualidad. Pues según lo que se ha estudiado, esas variaciones que mencioné antes entre el máximo de actividad solar y el mínimo, que son apenas del 0,1%, esas variaciones, que es lo que nos llega de radiación a la Tierra, no explicarían cambios tan drásticos en el clima. Pero es un tema que se está estudiando porque claramente pues el Sol afecta el clima, eso es obvio, ¿no? Pero estos cambios en el Sol podrían tener implicaciones en el clima, pero serían no directas, sino indirectas. Es decir, ese 0,1%, pues de pronto va haciendo un cambio pequeño, que a lo largo del tiempo se puede ir acumulando y podría generar cambios en el clima, pero es algo que no se ha estudiado en detalle. Entonces, no me atrevería yo a decir que esto que estamos viendo hoy tenga efectos en el clima mañana o pasado mañana. No, no debería ser así, aunque sí desde el siglo XIX hay personas que han estado estudiando cambios en el comportamiento solar con cambios en el clima, pero como digo, es un poco peligroso, o por lo menos, sí es tentador, pero es un poco peligroso hacer la conexión directa uno a uno, de que lo que le pase en el Sol, entonces la Tierra, porque depende de muchas otras cosas, ¿no? Entonces ahí creo que es un campo de investigación todavía abierto, en donde de hecho deberíamos estar no solo los físicos solares, sino también los meteorólogos, los geólogos, los oceanógrafos, y eso es lo que falta, que hablemos entre nosotros y empecemos a profundizar en estos aspectos, pero es muy interesante la pregunta. Bueno, vamos a cargar otra capa, entonces vamos a cargar ahora
a la izquierda otra capa y vamos a irnos a una capa más espectacular que muestre la atmósfera del Sol. Por ejemplo, la capa de 171 Angstroms nos muestra las líneas de campo magnético solar. Entonces le damos a esa capa. Eso entre más capas le mete uno, pues más lento se hace la cosa. De hecho, ni siquiera me lo está cogiendo. Ahí está cargando ya la capa. Y bueno, me voy a alejar aquí un poquito. Ahí está esa capa. Entonces yo puedo saltar de una capa a otra, es decir, puedo dejar solo la capa que acabo de cargar o cargar cualquiera de las dos. De hecho, puedo variar la opacidad si quiero hacer, miren, una conexión de una capa con la otra. Esto es muy interesante porque si me voy a las manchas solares, fíjense ustedes que las manchas tienen campo magnético. Ahí. A ver, que quiero estar a una distancia prudencial. Y ahí entonces si yo cargo la otra capa, parece que viéramos las líneas de campo cómo se conectan de una mancha con otra, miren. De hecho lo puedo hacer también así. Bueno, un momentito. Bueno, quiero ver ahora la evolución de esa capa. Entonces esta es más espectacular porque tiene más cambios. Claro, aquí están pasando muchas cosas a una velocidad mucho mayor al cambio de las manchas solares. Entonces me voy a alejar. Listo, y ahora le voy a dar play. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hice antes. Me voy a ir a la primera imagen. Voy a dejar quieta una zona, por ejemplo, esta zona de aquí. A ver qué pasa por aquí. Entonces parece que no pasará mucho, pero le voy a dar track para que siga esa zona. Y ahora le voy a dar play. Y efectivamente no pasa mucho. Entonces vámonos a otra más interesante. Esto que les estoy mostrando es lo que yo hago casi todos los días. Irme a zonas del Sol que me parecen interesantes y ver la evolución que han tenido en días, semanas o incluso meses. Y cuando encuentro algo así llamativo, pues ya uno se centra en el estudio de esa región y mete todas las capas. Entonces ahí ya metería también otra que les voy a mostrar que es muy chévere, se llama un coronógrafo. Un coronógrafo es un instrumento que hace un eclipse artificial, tapa el disco del Sol para ver todo lo que hay alrededor, que es mucho más débil. Entonces el coronógrafo es una capa que se llama, ya no es SDO, es otro telescopio que de hecho fue lanzado en 1995, está cumpliendo 30 años, se llama SOHO. Y en el telescopio SOHO, abajo hay dos coronógrafos, uno se llama C2 y otro se llama C3. Ya van a ver cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Entonces el coronógrafo tapa el Sol y tapa un poquito más del Sol, es decir, vamos a ver una zona oscura alrededor del Sol, pero ahí vemos ya la parte que está externa al Sol. Y aquí pues sí se pueden ver exactamente todos los cambios externos del Sol, es decir, todo ese material que sale. Vamos a darle play. Fíjense ustedes. Ah, bueno, esto me lo está volteando así porque le di track. Toca quitarle el track. Ahí sí. Entonces fíjense esa explosión que acaba de salir violenta. Ahorita miramos qué día fue. Miren, aquí abajo estamos viendo una burbuja que está explotando y está saliendo. Eso ocurrió el 5 de... A ver... Ay, no estoy en... Así, mentiras. 5 de junio. 5 de junio ocurrió eso. Pero si lo queremos ver en más detalle, entonces carguemos el otro coronógrafo que se llama C3 y ese nos va a mostrar hasta dónde llegó esa erupción, es decir, qué tanto llegó fuera de la superficie del Sol. Listo, ahí estamos viéndolo. Bueno, arriba también hubo una violenta. Ah, de hecho esta de arriba está más violenta aún. Fíjense, la de arriba lanza literalmente una burbuja de plasma gigante, o sea, esto tiene el tamaño del Sol, y se va expandiendo en el tiempo. Entonces, a lo largo de los días se va expandiendo y fíjense aquí la cantidad de volumen que cubre. Lo que pasa es que aquí lo vemos en 2 dimensiones. Esto ya es tremendamente grande. ¿Para qué nos sirve esto? Podríamos calcular la velocidad de expansión de esa burbuja de plasma, porque tenemos el tiempo y tenemos la distancia. Uno puede medir aquí, lo puedo poner aquí. Pues puedo medir la distancia por aquí hay una herramienta, pero bueno, hay la posibilidad de medir distancias, pero lo interesante es que uno podría hacer cálculos aproximados, pero buenos, de a qué velocidad están saliendo esas cosas.
A propósito, lo que pasa por ahí detrás es Venus. Y de vez en cuando también me gusta mirar estas imágenes porque ve uno cometicas por aquí detrás. Hay gente que ha descubierto cometas así. Mira estas imágenes y atrás se ve un cometa. Muchos de ellos, de hecho, caen al sol y uno los puede seguir aquí. Entonces, lo bonito de esto es que ustedes tienen imágenes desde el 2010. Pueden echar para atrás todo lo que quieran. Obviamente el futuro no lo podemos ver, entonces hasta el día de hoy. Pero es muy chévere ver lo que está pasando con el. Mire estas dos explosiones tremendas. Esto ocurrió ayer. De hecho, sí, esto es de ayer. Bueno, no, abro la sesión para preguntas mientras voy jugando aquí otro ratico. Esperen que me están preguntando. Es que estoy viendo que preguntan cosas, pero como tengo esto en pantalla completa, no veo. Ya voy. Si quieren hablar, adelante. Bueno, por acá, ¿qué implicaciones tiene la polaridad del Sol y sus líneas de campo magnético retorcidas? Bueno, la inversión de polaridad del Sol es interesante porque eso implica que el Sol tiene que disminuir su campo magnético y luego aumentarlo hacia la otra dirección. Eso también, eso sí tiene cambios en el clima, ahora que me estaban preguntando por el clima. Resulta que el Sol nos protege con una burbuja muy grande que se llama la heliosfera de otras radiaciones mucho más violentas que suceden en otras partes de la galaxia. Cuando el Sol está muy activo, su campo magnético también es más fuerte, entonces nos protege más de lo que llamamos rayos cósmicos. Pues resulta que esos rayos cósmicos generan nubes en la Tierra. Entonces, si el Sol impide que lleguen esos rayos cósmicos, entonces se generarían más o menos nubes, dependiendo de si el Sol tranca más o menos rayos cósmicos, podríamos tener más o menos nubes en la Tierra. Y las nubes en la Tierra son esenciales porque son las que controlan toda la radiación que refleja la Tierra y cambian el albedo. El albedo es la capacidad que tiene la Tierra para reflejar luz solar. Si no tenemos nubes, la Tierra se va a calentar más. Por eso yo recuerdo que viví en California hace 10 años, que hizo un verano tremendo y estaban pintando las calles de blanco porque el asfalto negro absorbe la luz y entonces si uno lo pinta de blanco refleja más y el albedo disminuye. Las nubes hacen ese efecto. Al ser blancas, reflejan y hacen que el albedo cambie y aumente, es decir, reflejan más luz solar para que el planeta se caliente menos. Entonces el Sol tiene ese efecto debido a su campo magnético más o menos intenso que hace que lleguen más o menos rayos cósmicos del exterior. Por ahora esa era la única pregunta que Perfecto. teníamos. No sé si del software hay alguna pregunta, nos quedan 5 minuticos, pero les animo a que lo usen. Departamento de Dime, Dani. levantó la Vale, mano. vale. Departamento de Astronomía levantó la mano. ¿Quieran que la que Si quieres, pregunte primero? Hola, buenas tardes. Si quiere que Ángela pregunte primero, que ella, aunque levantó, sí, ella primero. Dale. Ok, vale, dale. Ángela. Hola, hola, gracias. Sí, Hola. hola, Santiago. Quería preguntarte, en tu concepto, una enana amarilla como nuestro Sol, que dicen que son estrellas más bien como muy activas, muy molestas, digamos, en el sentido en que tienen eyecciones de masa coronal, son muy Sí. difíciles, digamos, de que un planeta esté ahí. Nuestro Sol, dentro de esa categoría de enanas amarillas, ¿tú cómo la consideras? ¿O cómo la has visto que es más tranquila que cualquier enana amarilla? Pues la cuestión ahí es que esto que los estoy mostrando todavía es muy difícil observarlo en otras estrellas. Apenas estamos hablando de fulguraciones estelares. Eso es un tema de investigación supremamente nuevo y de entornos de actividad alrededor de estrellas. Entonces, no sabría responderte la pregunta en cuanto a que no tenemos una estadística suficiente para comparar el Sol con otras estrellas en cuanto a su actividad. No tenemos datos suficientes. Lo que es cierto es que dentro de esas estrellas amarillas, pues no tenemos tanta actividad como con las enanas rojas, por ejemplo, o con estrellas que están en fases jóvenes o viejas, que son muy cambiantes. Entonces, dentro de lo malo, que el Sol es activo, pues lo bueno es que está en una etapa en la cual es adulta, no tiene tantos cambios como en los seres humanos. Somos más activos y tormentosos cuando jóvenes y cuando viejos. Pero cuando somos adultos, pues como que estamos más tranquilos. Lo que sí es cierto es que si no fuera por la actividad solar, probablemente no hubiera surgido tampoco la vida en la Tierra. Es decir, es importantísimo tener esta actividad solar para que se den procesos que dan lugar a la formación de la vida.
Entonces, gracias a que el Sol es activo, tenemos vida también. Bueno, gracias, oye, gracias. 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 Gracias, profe Santiago. Vamos ahora sí con Departamento de Astronomía y luego una pregunta de Jason Méndez. Bueno, sí, buenas noches, buenas tardes a todos. Y aprovecho aquí que tengo el experto para hacer una pregunta. Hace bastante tiempo estoy con la incomodidad de por qué nuestra estrella está sola, porque no tiene compañeras y la mayoría de estrellas se forman en binario, pues grupos de 2, de 3, incluso más. Si de pronto hubiera, eh, y también yo pensando en relacionarlo con los ciclos de 11 años, mi pregunta va a que si de pronto, observando otras estrellas, no se ha observado que tenga una compañera y que esa compañera active algún ciclo de formación de manchas en otras estrellas. O sea, por ejemplo, como a veces es más fácil ver a otras estrellas que a nuestra propia estrella, así como es más fácil entender otras galaxias que a la nuestra. No ha sido posible correlacionar periodos de rotación de una alrededor de la otra con ciclos propios de generación de manchas. Bueno, es que no, claro, gracias Mauro por la pregunta. El problema es que no podemos ver manchas en otras estrellas. O sea, la resolución es tan mala que no podemos ver manchas en otras estrellas. Entonces, eso está estudiándose desde el punto de vista de los modelos, de simulaciones. Yo creo y soy optimista que muy pronto ya empezaremos a ver manchas en otras estrellas con los nuevos instrumentos que vienen, pero la respuesta es que no hemos hecho ninguna investigación relacionada con eso, con sistemas binarios o generación de manchas. Y otra pregunta que va de la mano, aprovecho que tengo la palabra. Si mirando el campo magnético de todo el sistema solar, generado obviamente por el Sol, no hay variaciones de ese gran campo magnético como si hubiera una estrella compañera que aunque no sea visible, sí tenga campo magnético. Sí, de hecho hay todavía, bueno, hay investigaciones que están buscando justamente esa compañera, es decir, no está descartado que el Sol tenga una compañera, incluso que la haya tenido, pero no sé los detalles de esas investigaciones, pero sí sé que está abierta la posibilidad de que el Sol tenga una compañera y que eso afecte cosas, porque como bien dice Mauricio, que algo afecte todo el sistema solar con la heliosfera, pues implica que podamos tener, por ejemplo, mayor cantidad de objetos como cometas que vienen por allá de la nube de Oort, ¿no? Hasta eso tendría implicaciones, ¿no? De que el Sol esté pasando por zonas donde hay mayor inestabilidad gravitacional y empujones, literalmente. Eso podría ser otra estrella o, bueno, o, por ejemplo, una onda de choque de una supernova, ¿no? También podría causar eso. Listo, gracias. Listo, Mauro, gracias. Gracias a ti. Vamos con la pregunta de Jason, porfis. Estamos un poquito pasados del tiempo en 2 minutos, pero disculpen. Pasados de preguntas. Muchas gracias. Gracias. Sí, pues estoy recién en estas clases, en estos seminarios, aprendiendo. Ingresé hace poco y creo que ya lo han hecho antes. Sin embargo, hago la pregunta, ¿qué sugerencias frente a plataformas o estrategias didácticas me podrían sugerir para la enseñanza de la astronomía en primaria? Les doy un poquito de contexto. Soy docente de una escuela normal. Participé en la clase presencial con el profe Freddy el viernes en el colegio campestre. Ahí surgieron algunas ideas en sus talleres. Sin embargo, hago la pregunta acá. Estoy orientando un proyecto de investigación sobre la enseñanza de la astronomía en chicos que están a punto de graduarse en grado 11 de acá de esta institución, y ellos están abordando ese proyecto y yo los estoy asesorando. Sin embargo, yo les digo, no soy experto en el tema de astronomía, sin embargo, estoy en la tarea de prepararme y buscar estas estrategias. ¿Ustedes qué me sugerirían para trabajar con los niños de primaria la enseñanza de la astronomía? Tienes el micrófono. Ahí ya, perdón. Que decía que esa respuesta es para todo el equipo, pero en realidad es una pregunta
cuya respuesta es muy larga porque hemos venido trabajando en eso pues en los últimos 5 años, justamente haciéndonos esa pregunta que acabas de hacernos, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias? Y seguimos tratando de indagar sobre ese tema. Entonces mi consejo sería, no sé si conoces la página nuestra, la página de la OAE. Ahí tenemos gran cantidad de material y cosas que hemos venido haciendo, pero también tenemos mucho material del seminario 1 que hicimos. Eso fue el año anterior, donde el objetivo era justamente estrategias pedagógicas para la enseñanza de la astronomía. Este año, pues nos hemos ido un poco más por la parte disciplinar de contenido, pero mi recomendación sería, pues que sigas asistiendo a esto, pero que puedas verte las conferencias del seminario 1. Dani, no sé si puedes compartir ahí la información, porque ahí sí tenemos cosas Sí, muy concretas respecto a tu pregunta. justamente ahí creo que estoy compartiendo el link. El QR de la página. Listo. Entonces, sí, está albergada en AstroCop, pero bueno, ahí pueden revisar nuestro material. Es una tradición ahí que llevamos. Muchísimas gracias por la pregunta, muchísimas gracias por la respuesta. Vamos a dar una última participación a la profe María Cris. Hacemos las invitaciones y bueno, el cierre. Entonces, mi profe María Cris, ¿te escuchamos? Bueno, hola, buenas tardes. Hola Santi, hola Dani. ¿Cómo vamos? Hola, muy bien. Bueno, una pregunta con relación al tema, pero luego quería contarles algo de la experiencia que tuvimos donde Freddy, porque yo creo que pues es valioso resaltar que este seminario cuenta con esa parte como presencial que apoya la parte pues teórica que vemos acá. Entonces la pregunta es, ¿en qué parte del máximo solar estamos ahorita? Bien, Y eso me lleva a otro. Ajá, listo. Te respondo esa rápidamente. El máximo solar ocurrió hace unos 3, 4 meses. Ahorita estamos en la fase decreciente, pero todavía muy arriba. Es decir, nos quedan por delante 5 años hasta llegar al siguiente, 5 o 6 años hasta llegar al siguiente mínimo solar. Es decir, que todo este año va a ser muy activo, en resumen. Porque recuerdo que el año pasado, a una altura bien bajita, como a 40 grados en Canadá, hubo auroras boreales como en octubre. Y la verdad, no se veían muy seguido. O sea, no se veían, la verdad. Eso era muy, muy al norte. Y bien al sur, en Toronto, se vieron muy, muy bien. Entonces, de acuerdo, depende del máximo solar, también depende lo que tú decías ahí, la actividad del sol, el campo electromagnético y por ende las auroras boreales, ¿verdad? Sí, quiero mencionar que de todas formas que el sol esté activo no significa que necesariamente esa sea una condición para que haya auroras. Hemos tenido momentos de mínimo solar donde el sol tiene un momento de gran actividad y de repente es brutal. Es decir, mínimo solar no significa que no haya ningún fenómeno de actividad solar, sino que son menos frecuentes, pero puede haber uno tremendamente grande. Entonces, tanto en el máximo como en el mínimo pueden ocurrir eventos de mucha actividad solar. Lo que pasa es que en el máximo ocurren con más frecuencia y en el mínimo con menos frecuencia. Ok, bueno, muchas gracias. Y quería así como por el ladito solo contarles que estuvimos acompañando pues la parte presencial, como les decía, con el profe Jason que acaba de participar en el colegio Gimnasio Campestre. Pues la participación igual, aquí hay gente de todas partes, así que no es muy fácil que todos lleguen a Bogotá a visitar un observatorio, pero yo creo que sí vale la pena que estas experiencias como que se noten un poquito más, como que haya participación, porque es el plus del seminario de este año. Entonces ya hubo en el colegio, pero no se participó mucho. Ahora pues no queríamos concentrar siempre en las actividades en el planetario, en la nacional, así que pues fue una muy buena oportunidad. Yo ya conocía, pero llevé estudiantes y mis estudiantes conocieron el observatorio. Estuvo el profe Jason, estuvo el profe Carlos, entonces me parece que es muy valioso para el seminario, para los profes, para los estudiantes que puedan participar. Era solo eso.
Vale, gracias, mi profe María Cris. Bueno, sí, me parece súper pertinente la aclaración. Estamos también haciendo las gestiones para que en este segundo semestre tengamos esa parte práctica en otras regiones del país, ¿sí? Entonces, vamos a estar acá en Tunja, vamos a estar, bueno, para la región de Boyacá, vamos a estar en Neiva para la región del Huila. Y bueno, cada vez se están sumando como más regiones, entonces la idea sí es que podamos tener en diferentes partes del país en este segundo semestre. Digamos que pedimos disculpas también que centralizamos un poquito a Bogotá. Yo sé que en Bogotá pues hay una gran representatividad en este grupo, pero pues la idea es poderlo extender. Me va a permitir dar como los tres avisos para que se de su apoyo con la lectura y la realimentación en torno al manifiesto que hemos creado desde el equipo NAE, que se llama Colombia, un país que sueña con alcanzar las estrellas. Los invitamos para que nos visiten ahí en la página web o escaneen este código y puedan realizar la debida lectura y la realimentación. Tenemos también este mes abierta la... Los invitamos también para que escaneen el código o nos visiten. Este año tiene el tema entre quarks y estrellas. Agosto del 2025 en Maloca, esta vez va a ser en Bogotá. Entonces los invitamos para que nuestra página ustedes para ustedes los recursos que nosotros un poquito sobre lo que de lo que ha pasado en Argentina. La idea, nos vamos a encontrar tener una variedad didáctica, porque recuerden que para poder que vamos a editar un poco en, de este seminario. Poder editar ese link. Todos podamos construirla. Seminario, pues ustedes pueden ir a la página. Te estamos escuchando entrecortado, Dani. Y nos veremos entonces en el... Voy a pasarle la palabra al profesor Santiago para que... Porque está presente con nosotros. Sí. Ay, ok. Entonces, perfecto. Dani, te estábamos escuchando un poco entrecortado, Dani, pero más o menos. Entonces, profe. Listo, perfecto. Bueno, más o menos te entendimos el mensaje. Así que nada, muchas gracias. Pues decirles que estas sesiones para nosotros pues son muy importantes porque podemos tener ahí un poquito del termómetro de cómo está la situación con las personas que están vinculadas al grupo. Recuerden que tenemos ese grupo en WhatsApp. Los que no estén, por favor, avisarnos para incluirlos en el grupo y ahí pues compartimos muchísimas noticias de todo lo que hacemos y también pues nos interesa su retroalimentación. Justamente pues este manifiesto que Dani nos presentó es algo que venimos desarrollando pues en casi que en estos 5 años porque a lo largo de las experiencias aprendidas pues hemos tenido la capacidad de poder plasmar eso en ciertas líneas que nos digan exactamente qué cosas hacen falta y cuál es nuestra visión y nuestra misión también, y el sueño también que tenemos para el futuro de esta oficina de Astronomía para la Educación, para impactar a muchas más regiones también, ¿no? Yo creo que eso es importante, y Dani ya lo mencionó, que hemos hecho muchas cosas en Bogotá, Medellín, pero que todavía tenemos mucha falencia, y por eso necesitamos semillitas que podamos sembrar ahí en muchos sitios para extender ese mensaje de todo lo que hacemos. Así que los esperamos en la próxima sesión. Muchísimas gracias y bueno,
quedamos atentos para cualquier cosa que necesiten por el grupo. Un abrazo muy fuerte y que tengan una feliz semana. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao, chao.